Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. El equipo de redacción del Noticiero Guatevisión comienza a discutir, a debatir, a conocer un poco más los detalles de lo que ha ocurrido durante la semana. La Corte Suprema de Justicia dio trámite a una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, la cual fue a dar al Congreso de la República, tal como lo establecen los mecanismos legales. Esta decisión sorprende a los congresistas, sorprende a la población guatemalteca. ¿Qué piensan nuestros panelistas? En mi caso no me sorprende porque fue esa misma Corte, la Corte Suprema de Justicia, la que también dio trámite a la vicepresidenta, al antejuicio de la vicepresidenta Roxana Baldetti, y pues a raíz de toda la presión social que se mantenía, y ahora vemos que admite y le da trámite de antejuicio del presidente Otto Pérez. Entonces no me sorprende porque si ya se dio en un caso, pues se tenía que dar en el caso del presidente, porque también es inminente o es insostenible la presidencia de Otto Pérez en el mando. Yo al contrario, yo creo que a mí me sorprende y mucho, porque tenés mucha razón, es la misma Corte Suprema de Justicia que le da trámite al antejuicio a Roxana Baldetti, pero en este caso Estados Unidos estaba apoyando, digamos, esa decisión. Ahora le está dando un espaldarazo a Otto Pérez Molina y sin embargo le dan lugar al antejuicio. Eso es algo que me sorprende. Incluso Amílcar Pop creo que es el primer sorprendido, porque en algún momento tuve la oportunidad de hablar con él en relación a eso y me dijo, como se están dando las cosas, difícilmente van a darle trámite a ese antejuicio y bueno, yo creo que sí es de sorprenderse. Quizá yo sí comparto la opinión de Carolina, porque en el caso es que, bueno, sí, también le dieron la espalda a Roxana Baldetti, le dieron trámite. Claro que tal vez habían un poco más de indicios, pero en este caso habían muchas similitudes en los casos. Secretarios privados de los dos funcionarios, caso de corrupción, personas muy allegadas a ellas, involucradas en casos de corrupción, de fondo, de malos manejos, en fin, todo eso ya se veía dando. Entonces a mí no me sorprende porque al final era algo de tiempo, ¿no? Y también en estos momentos nadie, ninguna institución quiere hacerse cargo o de echarse encima alguna culpa, o que todas las manifestaciones se vayan encima de esta institución, y en este caso la Corte Suprema pues toma un papel de decir mejor que se vaya al Congreso y que el Congreso decida al final, que es un trámite también meramente político. Bueno, tal como le habíamos hablado antes de iniciar el programa, yo sí me sorprendía el momento en que la Corte tramita este antejuicio, porque en ese momento no había una presión social fuerte encima de Otto Pérez Molina. Otra cosa, es una Corte nombrada por PP y Líder, en su momento sabemos cómo fue la elección en el Congreso de la República. Y el tercer factor es que, bueno, era un antejuicio que había sido presentado por un diputado con algunos argumentos más débiles que lo que se había presentado con Roxana Baldetti. Y sabíamos que con Roxana Baldetti había una duda de algunas escuchas telefónicas en donde se mencionaba a la 2, a la R. En el caso del presidente no. Por el momento en que ocurrió el trámite del antejuicio y que los magistrados de forma unánime dijeran que pasara esto al Congreso, a mí sí me sorprende el momento en el que se hizo. A ver, la presidencia de Otto Pérez Molina, Carlos lo citaba de alguna manera, ¿es inviable ante estas condiciones? Vamos a ver una comisión pesquisidora que no se le fijó tiempo, al final de cuentas, que era uno de los grandes debates y que también ocurría con Roxana Baldetti. La ley les faculta 3 meses para investigar. Soporta este país, soporta el entramado político guatemalteco 3 meses de investigación a un presidente que, si bien va fuera, sí está muy cuestionado. Creo que hay que ser enfático en el tema de la temporalidad. Si bien es cierto, le dan trámite al antejuicio y le pasan la brasa caliente al Congreso de la República, pero eso no quiere decir que en efecto se le vaya a quitar la inmunidad, a retirar. O sea, hay dos meses, creo yo, que son los de ley, los que dan para investigar, ¿no? Son 60 días. Entonces, 60 días. Y en este plazo pueden ocurrir muchísimas cosas. Yo creo que en el momento en el que estamos, la crisis, esté o no esté el presidente, se va a mantener, tomando en cuenta que hay un proceso de elecciones y que la gente no está conforme con las reglas que están en este momento para el proceso electoral. Cae la presión de las reformas a la ley electoral y de alguna forma veamos o no veamos al presidente en el mando, la crisis se va a mantener. ¿Cuál va a ser el papel de Libertad Democrática Renovada en todo esto? Porque las manifestaciones iban primero por Roxana Baldetti, termina renunciando, van ahora por Otto Pérez Molina, y el siguiente era el famoso no te toca.
Exacto. ¿Cómo se mueve en el Congreso? Al final siento que las manifestaciones en una parte se están ya trasladando al Congreso de la República. Uno, por el descontento que tiene la gente con Manuel Valdizón en la campaña de Te Toca. Y segundo, bueno, ahora que tiene la comisión pesquisidora, está en manos del líder prácticamente y el Congreso también. 62 diputados a favor, la bancada más grande. Esto implica de que el líder tiene un importante poder de decidir. Primero, si hay quórum. Segundo, si dado caso, cuando la comisión pesquisidora envíe el informe, si se le retira o no la inmunidad, porque son 105 votos los que se necesitan para poder decir, bueno, sí, que se le retira y que regrese ahora, Dulce, se nos olvida que el Congreso es un organismo del Estado ya acostumbrado a ser odiado públicamente. O sea, en estos momentos el Congreso tiene en sus manos una brasa caliente que podría durar muy bien los 2 meses. ¿Por qué? Porque el que tiene el sartén por el mango es líder, y líder va a perder en cualquier escenario. Si dicen que sí al trámite de antejuicio, es muy posible que Otto Pérez se vaya porque no va a soportar un proceso de investigación, es muy posible. Si el presidente renuncia, ¿quién es la siguiente víctima? Es Manuel Valdizón. Las manifestaciones van a seguir en ese sentido. Ahora, si ellos dicen que no al trámite de antejuicio, van a ser vistos como un aliado del oficialismo en este momento, un partido en desgaste que se está terminando de sepultar en estos últimos días. Entonces, el líder ya perdió con este trámite de antejuicio. Cualquiera de los dos escenarios. Tenemos que terminar este bloque, pero quisiera saber su opinión a partir de lo que les dicen sus fuentes en distintos aspectos del campo político guatemalteco. Es decir, sí y no. ¿Se le quita el antejuicio al presidente? Sí. ¿Miguel Zelay? Yo creo que no. Entonces, según me dicen, sí. No hay otra solución más que sí. Yo creo también que sí, pero de esto y más vamos a comenzar a discutir, o vamos a discutir muchos más temas del entramado político nacional en Panorama después del corte. Regresamos.